a aprender a ser un poco más felices. Siempre se nos abre con este espacio una ventanita de luz con Sabela Naranjo, nuestra entrenadora emocional. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Ala? Buenas tardes, un placer. Bueno, y vamos a hablar de algo que, bueno, no sé si conoces a Miquel Izal, tiene en sus últimas canciones el perdón, el miedo, el tal, sí, sobre esas emociones. Una de ellas, que también está incluida y de la que vamos a hablar hoy, es el perdón. Sí. Algo que suena así como tan generalista, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir? Sabela, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Bueno, es un proceso emocional, no es algo que suceda de la noche a la mañana, ojalá que sí, pero no. Que una persona lo quiere experimentar para liberarse del rencor, del odio, del deseo de venganza, cuando alguien nos hace pues una ofensa o un daño, ¿no? Es el acto de liberarse. Vale. Así esto tan generalista, Sí. pero que muchas veces cuesta tanto, ¿no? Hay gente que tiene más facilidad para perdonar, Sí. para olvidar incluso, pero ¿por qué nos cuesta tanto perdonar en general Sí. cuando esa ofensa pues realmente nos ha dolido y Sí. realmente ha sido dañina para nosotros? Claro, ¿no? bueno, es válido que ante una ofensa uno sienta dolor, sí, o sienta rencor. Para ser inteligente emocional, el kit de la cuestión es que ese rencor no dure mucho en el tiempo, que seamos capaces de pasar página, ¿vale? Siempre nos va a ayudar, como sabes, el mindfulness, porque estar en el presente hace que no estemos dándole vueltas a lo que pasó, lo que me dijo, lo que hice y todo Rumiando, esto, ¿no? Rumiando. Entonces, nos cuesta perdonar, porque tenemos orgullo, ¿sí? Y pensamos erróneamente que perdonar es un gesto de sumisión o de perder nuestra dignidad, cuando no es así. Ujú. Porque al final, si yo no te perdono a ti, tú a lo mejor te vas tan ricamente, pero yo soy la que queda con ese come ahí dentro muchas veces años y años. Sí, el sí, dolor sí, se me sí. queda a mí, sí, Bueno, es enquistado. que se me viene a la cabeza familias, incluso Mucho. hermanos, bueno, pues, cuñados, yo qué sé. Sí. Gente que se ha enfadado por Sí. una determinada cuestión Y ahí y queda. este perdón Sí. no ha llegado nunca. No. O se ha quedado ahí enquistado por parte y parte. Sí, por ese orgullo, esa falta de humildad y también falta de empatía. Porque, vamos a ver, se nos llena la boca mucho en estos tiempos con la palabra empatía, que todos somos muy empáticos, pero la realidad no es así. Es que no. Me gustaría decirte que sí, pero no es así, no es así. Entonces, falta de empatía porque cada persona hace las cosas como sabe, como puede y a veces como quiere, evidentemente. Y una cosa que no es el perdón, que también por eso cuesta perdonar, porque hay muchos conceptos erróneos, no es justificar el daño. No es Ya. que te dé la razón. Si tú me pegas una bofetada, no voy a justificar el daño que me has hecho, pero puedo llegar a entender con una empatía alta tu motivación. Porque al final todos somos personas heridas. Cuanto más herida es una persona, generalmente, más daño suele hacer. Fíjate, Ya. sí. Curioso, ¿eh? Sí, es muy curioso eso. Curioso. Y además yo creo que el perdón, o sea, evaluando por qué nos cuesta un poco perdonar, el perdón no es algo que nos venga enseñado, ¿no? No es algo que se enseñe habitualmente. Bueno, de pequeños nos dicen, tienes que perdonar a tu hermano. Y tú lo perdonas, pero no lo perdonas. Mentira. Eso de palabra dices, te perdono, tal, pero no. Eso, de ahí Pero, también la frase de sí. perdono pero no olvido. Claro. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, pues otro concepto erróneo sobre lo que es el perdón. Antes, fuera de antena, ¿no? Nos reíamos con lo de eso y cuando la gente dice, perdona, pero no olvido, siempre con mucha ira dentro, entonces es que no has perdonado, ¿no? Es que para perdonar no hace falta olvidar. Es más, yo te diría que no lo olvides. Que Sí, bueno, son vivencias, claro. porque te puede dar una enseñanza, ¿sí? O saber a qué atenerte con esa persona o en esa situación. Ahora bien, es poder recordar desde la paz. Puedo recordar esa situación que he vivido, pero ya no me afecta emocionalmente. La recuerdo como algo sin más, de forma neutral, que me pueda sentar al lado de la mesa con Judas, como dicen, y que no me robe la paz. No sé si escuchaste esa Sí, esa pero expresión. esto es muy difícil, Es porque difícil. me imagino que habrá cuestiones en la vida que son muy difíciles de perdonar. Sí, pero hay gente que nos ha dado lecciones, que han salido en medios. Ahora mismo no me viene ninguna persona, pero... Sí, bueno, a mí se me ocurre tú que el estás más tema, al corriente, sí, bueno, sí, de hace años ya, aquí hemos vivido un problema de terrorismo por parte de la banda terrorista ETA tantos años, Sí. y sí que ha habido Sí. familias
que se han llegado a meter ahí un poco en el meollo, a intentar y han perdonado. Y han perdonado. Porque no se olvida lo que ha sucedido, evidentemente, pero vives más tranquilo también. Vives en paz, claro. Es que es un gesto interno. Y que te es que en realidad estás esclavizado a una historia que has vivido, ese recuerdo, y te sigue generando dolor una y otra vez. Así que bueno, perdonar es una liberación. ¿Qué podemos hacer para perdonar? ¿Cómo lo aprendemos esto? ¿Cómo nos entrenamos? Vale. Lo primero es tener el acto, o sea, la voluntad de perdonar, porque eso la mayoría de la gente no lo tiene. Está ahí enganchado. Hay una parte de esa persona que quiere perdonar, pero le da la sensación que perdonar es darte la razón. Es que te vayas de rositas. No tiene nada que ver con eso. Y quizás el miedo a volvernos a sentir heridos. A que pueda volver a suceder, sí, claro, eso es lícito también, pero es un gesto interno, la voluntad de querer perdonar. Y es, como hablábamos antes, esa empatía, más allá de la empatía que sería la compasión, ¿no? Que mindfulness se trabaja mucho, el pensar que la persona lo ha hecho en base a sus heridas, que una persona que tiene paz en su interior no va haciendo daño a los demás. Repito, esto no es justificar, es comprender, pero la comprensión me ayuda a liberarme. ¿Sí? Y después hay un ejercicio que se usa mucho en terapia, se puede hacer por escrito, a lo mejor, bueno, pues si vas a consulta te lo pueden guiar, y es que primero conectes mucho con ese rencor que tienes, con ese odio, con esa sed de venganza, si la tienes, con ese dolor, que conectes mucho y que observes lo que pasa en tu cuerpo y en tu mente. Y después de esa vivencia, pienses en cómo sería tu vida si ya no tuvieras rencor. Sin eso, claro. Y conectes con esas sensaciones de paz. Y de liberación. Y de liberación, exactamente. Entonces, cuando lo vives, aunque sea de forma mental, ¿no? Porque al final el organismo lo vivencia también, ¿no? Te das cuenta de la gran liberación que es. El método Sedona es un método muy bueno para liberación emocional, para quien no lo conozca y quiera bichear por internet, por ejemplo, sí. Bueno, pues nos quedamos con todo esto, con este proceso emocional que es el perdón, este proceso interno del que nos habla Sabela y que ella misma, a través de sus diferentes sesiones de coaching, de entrenamiento y demás, nos va a ayudar también a resolver. Muchas veces, bueno, pues no hay que ir a grandes terapias, ¿no? A veces con un pequeño clic o que alguien nos diga, bueno, pues te pasa esto y se puede hacer esto para tal. A veces es una ventanita y el hecho de que tú quieras mejorar ya es un 100% de que vaya a ocurrir. Sabela Naranjo, como siempre, muchas millones de gracias. Gracias a ti, bonita. Un besito.